Capítulo séptimo. La llegada al nuevo mundo. La primera noche Chaos tuvo un sueño extraño, sombras gigantescas que se cernían sobre él. Garras que de la nada intentaban rasgar sus vestiduras. Él huía, pero al final las garras lo atrapaban y lo llevaba. En volandas, desde lo alto vio una gigantesca serpiente cornuda que lo miró con ojos inyectados en sangre. Y de repente caía en su caída. Lo rodeaban unos cuervos y lo protegían. De repente todo oscuridad, y de la oscuridad una luz cegadora nacía. Cuando al fin la luz descendía su intensidad, vio a una mujer, una diosa. Y de repente despertó entre sudores. Los primeros días fueron de puro instinto. Buscaron más fuentes de agua dulce, recolectaron raíces, construyeron un refugio con ramas y hojas. Dormían en turnos bajo un dosel de árboles inmensos, de corteza rojiza y hojas que crujían como pergaminos antiguos. En las noches, oían pasos, crujidos, respiraciones lejanas. A veces, un grito. A veces, un canto. Y entonces, comenzaron a caminar. El mapa, aquel legado de Suda, espíritu del viento y los caminos, ardía con promesa en el pecho de Chaos. Lo estudiaba cada noche, iluminado por la llama temblorosa de una hoguera improvisada. Señalaba hacia el este, tierra adentro, cruzando ríos y montañas que no aparecían en ningún otro documento. No sabían cuánto tiempo había pasado desde su llegada. Los días se alargaban y las noches eran eternas. Marchaban sin rumbo exacto más allá de los símbolos que el mapa les ofrecía. Aprendieron a cazar con trampas, a recolectar frutos que no los mataran, a tejer refugios entre las ramas más altas, alejados del peligro. Era una existencia primitiva, y sin embargo, cada paso los hacía más fuertes. Los bosques estaban llenos de criaturas extrañas. Algunas los evitaban. Otras los acechaban. En una ocasión, divisaron en la distancia la silueta de un ave colosal, el legendario Thunderbird, cuyas alas agitaban las nubes como si fueran cortinas de humo. El relámpago brillaba tras su vuelo. Runtigua lo miró con los ojos muy abiertos, como una niña contemplando a un dios. Dicen que cada batir de sus alas trae una tormenta, susurró. Y que sus plumas pueden fulminarte como rayos, añadió Masamune, sin apartar la vista. Chaos no dijo nada. Sentía que el mundo estaba vivo, que lo miraba, que lo probaba. Que esa criatura, ese espíritu del cielo, no era una amenaza, sino una señal. Los días siguientes fueron mejores. Encontraron un valle oculto donde un pequeño lago con una cascada cristalina caía entre las rocas. Pasaron allí una semana, curando heridas, lavando la ropa, descansando en las pozas cálidas que se formaban entre las piedras. Fue un oasis de paz que los hizo creer que tal vez, solo tal vez, aquel nuevo mundo podía ser un buen hogar. Pero incluso el paraíso tiene su precio. Una noche se encontraban descansando, aunque oscuro aún era temprano. El fuego crepitaba con suavidad y nadie hizo guardia. Se sentían seguros, como si la cascada los protegiera. Runtigua dormía abrazada a su cuchillo Midmor a la orilla del agua. Masamune roncaba con la cabeza apoyada en una mochila, y Chao soñaba con su madre. Una imagen borrosa que hablaba en un idioma que no entendía. Entonces llegó el desastre. No hubo aviso, no hubo ruido. Solo una vibración en el suelo, como si la tierra respirara. Y luego, un chapoteo en el agua. Un siseo. Y el aullido de Runtigua. La criatura surgió del agua como un fragmento de pesadilla. Una sombra alargada se deslizó entre los troncos caídos en el agua, ágil pese a su tamaño descomunal. Su cuello, flexible como un látigo, terminaba en una cabeza de contornos equinos y mirada inmóvil, fría como la piedra. El cuerpo, cubierto de escamas opacas, se curvaba y contraía con la precisión de un cazador que conoce cada palmo de su territorio. El Ogopogo surgió como una pesadilla. Su boca se abrió como una cueva y atrapó la pierna de Runtigua entre sus colmillos. «No», gritó Chaos, levantándose de un salto. Runtigua no gritó. Se movió con reflejos aprendidos y le clavó el Midmor en el ojo izquierdo de la bestia. El Ogopogo chilló, un sonido que rompió la noche. La lanzó contra un árbol, y su cuerpo chocó con tal fuerza que el impacto hizo temblar las hojas. Masamune corrió hacia ella, descubriendo con horror que su pierna izquierda colgaba desgarrada. Apenas un trozo de carne. Sangraba profusamente. Chaos no pensó, ni siquiera lo intentó.
El instinto ardió en sus venas como un trueno contenido demasiado tiempo. En un solo movimiento, tan veloz como un relámpago rasgando la tormenta, desenvainó su espada. El aire mismo pareció estremecerse con el sonido metálico, un canto de guerra destinado a los dioses y a los monstruos. Con un rugido que no pertenecía a un hombre, sino a un guerrero marcado por el destino, corrió hacia la colosal sombra del Ogopogo. Las aguas temblaron con cada movimiento de la bestia, su cuerpo escamoso brillando con la furia de las profundidades. Sus ojos eran dos brasas húmedas, llenas de odio y hambre. Chaos esquivó el primer embate, un coletazo que habría pulverizado un navío entero, y con un salto imposible, surcó el aire para caer sobre el lomo del monstruo. El rugido de la criatura fue ensordecedor. El Ogopogo sacudió su cuerpo con la violencia de un terremoto marino, lanzando a Chaos por los cielos como si no pesara más que una hoja. Pero el hijo de Migar no era una hoja. Giró en el aire. Los reflejos felinos que la batalla había cincelado en sus músculos respondieron antes incluso de que su mente lo ordenara, y cayó de pie sobre la roca mojada, como si la tierra misma lo recibiera. La bestia, furiosa, se lanzó sin contemplaciones hacia Masamune, que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Pero el samurái, con la serenidad de la luna cortando la oscuridad, saltó con precisión milimétrica. Y no lo hizo solo, en sus brazos llevaba a Runtigua, malherida, su respiración entrecortada, su cuerpo tembloroso como una llama a punto de extinguirse. El Ogopogo mordió el suelo donde, apenas un suspiro antes, habían estado ellos. La roca se partió como si fuera barro, dejando un cráter que habló de la fuerza devastadora de sus fauces. Chaos vio el momento. La sangre rugió en sus venas. El tiempo se detuvo. Se lanzó con toda su furia, un rugido de batalla brotando de su garganta como el canto de un dios olvidado. Con ambas manos alzó la espada, la hoja vibrando como si respondiera al clamor de la sangre y del destino, y apuntó directamente a la nuca de la criatura. El acero descendió como un juicio divino. La espada atravesó las escamas y la carne con un crujido infernal. Chaos apretó con todas sus fuerzas, sus músculos ardiendo, su espíritu reclamando la victoria. El Ogopogo soltó un alarido que no era de este mundo, un bramido tan profundo que las montañas temblaron, tan desgarrador que los pájaros huyeron en bandadas del cielo. Su cuerpo titánico se agitó con la furia de una tormenta atrapada en una botella, un relámpago vivo que sacudía las aguas y las piedras. Y entonces, el silencio. El coloso se desplomó con un estruendo que partió la tierra y apagó las olas. El eco de su caída viajó como una marea por el horizonte, recordando al mundo que un monstruo había sido vencido. Chaos permaneció de pie sobre el cuerpo del Ogopogo, jadeante, cubierto de sudor y sangre, su espada aún clavada en la carne del titán caído. Sus ojos azules brillaban con la furia del combate, pero también con la certeza, había vencido. Silencio. Respiraciones agitadas. Olor a sangre y miedo. Runtigua sobrevivió. Masamune le hizo un torniquete y Chaos, temblando, se acercó al cuerpo aún caliente del Ogopogo. Esa noche, no lloraron. No durmieron. Solo comieron la carne de la bestia, la cocinaron lentamente, hicieron ofrendas a sus dioses, a los espíritus del bosque, al mar, a Suda, a cualquier fuerza que los hubiese dejado vivir un día más. Cada uno dio gracias. No por la victoria, sino por no haber sido los elegidos para morir ese día. Y cuando el sol se alzó, los tres sabían que algo había cambiado. Ya no eran simples viajeros. Eran sobrevivientes de un mundo sin nombre. Caminaron durante semanas tras la caída del Ogopogo. Runtigua, aunque aún débil, se negó a que la llevaran. Masamune había fabricado una muleta de madera de haya reforzada con tendones trenzados de la bestia, y ella, terca como un roble joven, aprendió a moverse con ella como si fuese una extensión de su cuerpo. El dolor la perseguía, pero no decía palabra. Solo se detenía cuando el sudor le nublaba la vista y el corazón parecía estallarle dentro del pecho. Chaos la observaba con admiración silenciosa. No sabía si admiraba más su fuerza, su tenacidad, o el modo en que seguía mirando al horizonte con los mismos ojos fieros que antes del ataque. Cuando por fin llegaron a las tierras altas, donde la vegetación se despejaba y los árboles se separaban como si quisieran mostrarles algo sagrado, se detuvieron. Allí abajo, extendiéndose como un espejo de los cielos, se hallaban los lagos. No eran simples lagos.
Eran mares encerrados entre colinas, con aguas tan vastas que el horizonte se curvaba en su superficie. Las orillas eran de piedra blanca, y el agua tenía un brillo levemente dorado al atardecer. Aves enormes sobrevolaban las orillas, y se escuchaban extraños cantos, mezcla de lenguaje y animal. Nunca había visto algo así, murmuró Masamune, cayendo de rodillas en una roca alta, mirando con ojos abiertos por la sorpresa. Es como mirar el fin del mundo, dijo Runtiwa, apoyándose en su muleta mientras el viento jugaba con sus cabellos. Chaos guardó silencio. El mapa ardía en su pecho como un sol dormido. Aquello estaba marcado. Aquel lago, o uno de ellos, era una señal clara. Una puerta. Un umbral. Pasaron días bordeando el primer lago, buscando un paso, buscando señales. El bosque se volvió más amable allí, con menos espinas, más frutos comestibles, y con árboles de ramas amplias bajo los cuales podían descansar con tranquilidad. Era una tierra fértil, viva, poderosa. Y entonces, comenzaron a encontrar los restos. No eran ruinas grandes ni monumentos. Eran detalles. Piedras talladas con figuras que no entendían. Un arco de madera carbonizado cubierto de musgo. Un pozo cubierto de lianas, tan profundo que ni el eco regresaba. Fragmentos de vasijas, un diente humano incrustado en una raíz, una máscara rota con cuencas vacías por ojos. A veces, huesos. A veces, señales de fuego antiguo. No estamos solos, dijo Masamune una noche, mientras tallaba una punta de lanza nueva. Este lugar fue de alguien. Tal vez aún lo es. Runtiwa se arrodilló junto al lago, donde había hallado una barca semihundida, devorada por el tiempo. ¿Crees que esto es Vinland?, preguntó. Chaos se acercó y pasó la mano por el borde podrido de la embarcación. Creo que nos estamos acercando. Esto, señaló los lagos en el mapa, los restos, las marcas. Esto no es un sueño. No es un invento de los antiguos. Es real. No supieron cuánto tiempo pasaron en esa región. El clima era suave. Las noches eran frescas pero no crueles. Cazaban ciervos de pelaje gris que bajaban a beber al anochecer. Aprendieron a pescar con lanzas de madera tallada y redes hechas con fibras vegetales. Runtiwa comenzó a tallar una nueva pierna con ayuda de Masamune. La construyeron a base de madera flexible, huesos y cuero, unida a su muslo con correas hechas de piel curtida. Cuando logró caminar con ella sin ayuda, Masamune soltó una carcajada. Ahora sí pareces una heroína de las historias antiguas. ¿Y tú qué eres, su escudero?, replicó ella con media sonrisa. Yo solo soy un samurái perdido que no encuentra su hogar, dijo él con melancolía. Runtiwa lo miró con una expresión que Chaos no supo leer del todo. Había respeto, pero también algo más profundo, algo que estaban haciendo entre ellos al abrigo de la supervivencia compartida. Un día, al borde del lago más grande, encontraron una torre. No era alta, ni majestuosa. Solo un círculo de piedra medio derrumbado, cubierto de hiedra y musgo. Pero al entrar, descubrieron símbolos en las paredes. Dibujos tallados con precisión, barcos con velas cuadradas, soles con rostros, espirales que recordaban a los grabados vikingos, pero también flechas extrañas clavadas en las paredes. Chaos se quedó paralizado. Esto es nórdico, murmuró, tocando una de las espirales. Mira esto, Masamune. Es el símbolo de Odín. Y aquí hay runas. ¿Puedes leerlas?, preguntó Runtiwa, acercándose. Un poco. Aprendí de mi padre. Dice algo como los hijos de Sigrun cruzaron el gran mar. Aquí hallamos la tierra prometida. Aquí descansamos. Los tres quedaron en silencio. Era prueba. No teoría, no leyenda. Prueba. Vinland había sido real. Y alguien había llegado antes que ellos. ¿Entonces, estamos aquí?, preguntó Runtiwa, con voz temblorosa. No lo sé. Quizás solo estamos cerca, respondió Chaos. Pero si llegaron antes, ¿qué fue de ellos? Esa pregunta pesó sobre sus corazones mientras pasaban la noche en la torre. El viento silbaba entre las grietas de la piedra, y un búho ululó en lo alto. Masamune no durmió.
Runtigua talló símbolos de protección en la entrada. Chao se sentó bajo el dibujo del barco tallado, con los ojos fijos en las runas. Habían cruzado océanos. Enfrentado tormentas, monstruos, hambre, dolor. Habían desaparecido amigos, habían matado bestias mitológicas, habían perdido partes de sí mismos. Pero por primera vez, sintieron que el viaje tenía un sentido mayor. Que algo, más allá de ellos, más allá del mar y del mundo, los estaba guiando hacia un lugar olvidado por el tiempo. Una nueva tierra. Una nueva era. Vinland estaba allí. Cerca. Y con ella, nuevas verdades. Nuevos peligros. Nuevas revelaciones. Habían pasado apenas 2 días desde el descubrimiento de la torre cuando comenzaron a notar los primeros indicios de que no estaban solos. Todo empezó con las huellas. Masamune fue el primero en verlas, impresiones en el barro fresco junto al río, demasiado grandes para ser de un ciervo y demasiado organizadas para un oso. Eran humanas. Desnudas. Pies de alguien que caminaba descalzo por el bosque, con una pisada firme, profunda y reciente. No son nuestras, dijo con voz baja, inclinándose a estudiar la forma del talón. Chao asintió. Su instinto, el mismo que lo había salvado en tantas batallas, se activó como un cuerno de guerra lejano. Nos observan, dijo simplemente. Durante las noches siguientes, colocaron trampas alrededor del campamento y encendieron hogueras más pequeñas, menos visibles desde lejos. Masamune insistió en dormir por turnos, y Runtigua vigilaba con su dab-tai y su cuchillo Midmore envuelto en una tela teñida de rojo. Una noche, Masamune despertó bruscamente. Se había quedado dormido en su guardia. Al alzarse de golpe, notó algo frío en el cuello. Instintivamente se giró, pero no había nadie. Solo un trozo de piedra tallada, con una figura grabada, un ciervo con cuernos en espiral. Colocada cuidadosamente junto a su cabeza, como una ofrenda o una advertencia. ¿Qué demonios?, murmuró. Despertó al resto de inmediato. No escuché nada, dijo Chaos, furioso consigo mismo. ¿Tú? Runtigua negó con la cabeza. Lo dejaron sin hacer ruido. Alguien se acercó mucho. Demasiado. Comenzaron a moverse de forma errática, evitando dejar rastros evidentes, enterrando restos de comida y apagando cada fuego hasta el último rescoldo. Aún así, los signos seguían apareciendo. Una rama cortada limpiamente donde antes había una enredadera. Círculos de piedras formando dibujos que cambiaban cada noche. Una figura que los observaba desde la niebla en la ladera, que desaparecía en cuanto intentaban acercarse. Pero lo más inquietante llegó al llegar al borde del segundo gran lago. Allí, el bosque se abría hacia una pradera de hierba alta, y al otro lado se alzaban estructuras. Una aldea. Pero no una aldea como las suyas, ni como las que conocieron en Japón, ni como los asentamientos isleños. Esta era distinta. Cabañas redondas hechas de piedra y barro, con techos cónicos cubiertos de cuero, y postes altos con cráneos de ciervo decorados con pintura blanca. Aquí vivía gente, dijo Runtigua con la voz tensa. Y no hace mucho, respondió Masamune, señalando las cenizas frescas en el interior de una de las chozas. Chao entró en la estructura más grande. En su centro había un círculo de piedras alrededor de un brasero cubierto de ceniza. Detrás, un tapiz hecho con fibras vegetales colgaba del techo, mostraba figuras humanas enfrentando a una gran serpiente con cuernos. Pero también había otras criaturas, un hombre pájaro con alas extendidas, un ser con cuerpo de oso y rostro humano, y, en el centro, una figura sin rostro envuelta en sombras. Esto, susurró. Esto parece un relato. Una profecía. ¿Y qué representa la sombra?, preguntó Masamune. Chaos no respondió. Exploraron la aldea durante horas. Runtigua encontró una lanza de piedra con mango de hueso, tallada con símbolos semejantes a los que habían visto en la torre. Masamune descubrió una especie de altar en una choza apartada, había calaveras humanas pintadas, dispuestas en semicírculo, como si hubieran sido testigos de un juicio antiguo. Pero lo más perturbador ocurrió al anochecer. Mientras preparaban un refugio en la aldea, una melodía surgió del lago. No era una canción humana. Era un canto grave, profundo, lleno de eco, como si la misma tierra lo entonara.
No venía de una dirección clara. El viento lo traía y lo alejaba, entrecortado, como el recuerdo de una plegaria olvidada. ¿Qué es eso?, susurró Runtigua, abrazando su pierna artificial con fuerza. Parece un llamado, dijo Masamune, la mano en el mango de su katana. Pero no sé si nos llama a acercarnos, o a huir. Chaos se quedó de pie, mirando hacia el agua negra. En su mente, una imagen se formó, una puerta entre dos montañas. Un ojo abierto en la tierra. Una voz que decía su nombre, pero no con palabras. Caos, dijo la voz. Vinland está más allá de lo que ves. Pero para alcanzarla, debes pagar el precio. Sintió frío. Un frío que no venía del aire. Se giró hacia sus compañeros, pero antes de hablar, una figura apareció al borde de la aldea. Envuelta en pieles negras. Con un rostro cubierto por una máscara de madera con cuernos de ciervo. Runtigua jadeó. Masamune desenvainó. La figura alzó una mano. Y luego, se desvaneció. Como si nunca hubiera estado allí. Esto es demasiado, gruñó Masamune. Este lugar está maldito. Chaos tragó saliva. La voz aún zumbaba en su cabeza. Debes pagar el precio. No lo creo, dijo con fuerza, sacando el mapa y extendiéndolo sobre una piedra. Creo que estamos a punto de entender algo. Esta tierra tiene memoria. Está viva. Nos está poniendo a prueba. ¿Y si no queremos ser puestos a prueba?, dijo Runtigua con los ojos fijos en la oscuridad. Entonces nos iremos, respondió Chaos. Pero no antes de descubrir por qué estamos aquí. ¿Quién estuvo aquí antes? ¿Y qué significa esa sombra sin rostro en el tapiz? El silencio se alzó como una muralla entre ellos. Entonces, el canto regresó. Más alto. Más cercano. Y las aguas del lago comenzaron a moverse. El canto aumentó de intensidad, y con él, la inquietud en el aire se volvió palpable. Las aguas negras del lago comenzaron a agitarse violentamente. Las olas se alzaron como montañas diminutas, y un frío glacial recorrió la piel de Chaos, Runtigua y Masamune. ¡Preparaos!, gritó Masamune, empuñando su katana. Esto no es un saludo. De repente, de las profundidades emergió una figura inmensa. No humana, pero tampoco bestia común. Una criatura cubierta de escamas brillantes que reflejaban la luna, con ojos que ardían en un verde intenso, y de sus sienes sobresalían dos cuernos retorcidos, semejantes a ramas enredadas. De su frente pendía un cristal que destellaba con una luz propia, proyectando sombras danzantes sobre la superficie del lago. Era el Uktena, el monstruo de la leyenda. Sus movimientos eran fluidos, pero cargados de una fuerza terrible. El agua a su alrededor parecía hervir, y su lengua bífida se deslizó fuera de su boca, como un látigo invisible. No hay lugar para nosotros aquí, rugió Chaos, sorprendido por la voz que de pronto emergió de su interior, como si la criatura despertara un eco ancestral en su alma. Pero tampoco huiré. Runtigua sacó su midmor, su pequeño cuchillo ceremonial, era muy diestra con él. Por ello prefería usarlo por encima de su espada, y se colocó junto a Masamune, que ajustó el agarre de su katana. El aire estaba cargado de electricidad. La criatura avanzó, serpenteando entre las piedras sumergidas, y con un movimiento rápido lanzó un zarpazo hacia Runtigua. Ella reaccionó con reflejos de acero, esquivando y contraatacando con el filo curvado del midmor, que cortó una de las escamas del Uktena, haciendo que un chillido agudo se elevase sobre el lago. ¡Cuidado!, gritó Chaos, corriendo a su lado. No solo es fuerza bruta, siente el miedo. La serpiente se giró, enfocando ahora su atención en Chaos. En un impulso, intentó atraparlo con la cola, pero Chaos saltó sobre una roca y lanzó su lanza, apuntando directamente al cristal del Uktena, pero falló. El cristal en su frente brilló con un resplandor cegador. Un aura se extendió alrededor de la criatura, haciendo que el aire vibrara. Masamune se acercó rápidamente, y con un golpe preciso, cortó la cola que había intentado atrapar a Chaos, haciendo que el Uktena emitiera un rugido ensordecedor que sacudió los árboles cercanos. Runtigua, aún cojeando, lanzó su cuchillo hacia los ojos de la bestia. El midmor se hundió y la serpiente giró la cabeza con furia,
liberándola de inmediato para cubrirse con su cuerpo escamoso. La batalla parecía interminable, pero Chaos vio una oportunidad. Recordó las leyendas de su infancia, la historia de los guerreros que enfrentaban a espíritus guardianes y usaban no solo la fuerza, sino el ingenio. «Masamune», gritó. «Distráelo. Runtiwa, prepárate». Masamune obedeció, moviéndose rápido para atraer la atención de Luctena, mientras Chaos y Runtiwa se ocultaban entre los arbustos. Cuando el momento llegó, Runtiwa y Chaos saltaron desde detrás de un árbol. Runtiwa rebotó en ella escamas de la bestia y cayó al suelo, mientras Chaos, con toda la fuerza que tenía, hundió su espada en el cristal de Luctena. Un grito ahogado salió de la criatura, y un destello de luz cegadora los envolvió por un instante. Cuando la luz se desvaneció, Luctena yacía inmóvil en la orilla del lago, derrotado. El silencio cayó sobre el bosque. Runtiwa se acercó y observó la criatura, con una mezcla de respeto y temor. «No era solo una bestia», murmuró. «Era un espíritu. Un guardián». Chaos respiró hondo, sintiendo cómo el peso de la batalla le drenaba el cuerpo, pero también el alma. «Este lugar está protegido», dijo. «Y no nos permitirá avanzar sin más». Masamune recogió su katana y miró a Chaos. «¿Crees que esto es solo el comienzo?» Chaos asintió lentamente. «Lo es. Y debemos estar listos». Esa noche, alrededor de la fogata, ofrecieron oraciones y ofrendas a los dioses antiguos, agradeciendo por la vida que les permitieron conservar. La serpiente, pese a ser un enemigo, era también parte del equilibrio de ese mundo extraño. El mapa, ahora pesado en el bolsillo de Chaos, parecía vibrar con una nueva urgencia. Vinland no era solo una tierra desconocida. Era un lugar custodiado, envuelto en misterio y peligros que superaban la imaginación. Y ellos solo eran los primeros pasos en un sendero que cambiaría todo para siempre. El amanecer no trajo la calma que esperaban. La humedad del lago se arrastraba en la niebla, y el aire olía a tierra mojada y a hojas quemadas. Los tres caminantes, con los músculos aún tensos por la batalla, avanzaron entre los árboles que crecían tan densos que casi cegaban la luz del sol. «Debemos encontrar un lugar seguro para quedarnos», dijo Masamune, mirando hacia el mapa que ahora parecía una reliquia sagrada. «Este mundo es más salvaje de lo que imaginé». Runtiwa, aún tocándose la pierna vendada, observaba el bosque con ojos de lobo. «Cada día aquí siento que la tierra misma nos observa», murmuró. «Que no somos bienvenidos, aunque caminemos con respeto». Chaos estaba callado, sintiendo el peso de la responsabilidad crecer en sus hombros. Sabía que cada paso que daban era un paso hacia su destino, pero también que ese destino estaba cargado de incertidumbre y sacrificio. Se adentraron en un valle donde el sol apenas penetraba. Allí encontraron restos de estructuras viejas, quizás de un asentamiento antiguo, cubiertas por la maleza y el tiempo. «Parece que alguien vivió aquí», comentó Chaos. «Quizás podamos usarlo como refugio temporal». Mientras exploraban, Masamune descubrió tallas en los troncos de los árboles, símbolos extraños, figuras que parecían representar bestias y espíritus. «¿Creéis que estas son advertencias?», preguntó, tocando con cuidado una marca en forma de espiral. «¿O mensajes de bienvenida?». Runtiwa se acercó y señaló un símbolo que se repetía con insistencia, una figura alada con garras afiladas y ojos de fuego. «Eso debe ser el Thunderbird», dijo con respeto. «Los ancianos de mi isla hablaban de él como un espíritu poderoso que protege a los viajeros y castiga a los malvados». Chaos asintió, recordando las noches en que habían visto su sombra cruzar el cielo. «Si el Thunderbird está cerca, no estamos solos», musitó. «Pero tampoco estamos libres de peligro». Esa noche, mientras el fuego crepitaba y las estrellas se asomaban tímidamente entre las nubes, el grupo discutió su futuro. «¿Y si deberíamos regresar?», propuso Masamune con un suspiro. «No sé si este lugar es para nosotros. Hay fuerzas aquí que no comprendo». Runtiwa apretó los dientes. «Yo estoy de acuerdo», dijo. «No vinimos a morir en tierras extrañas. Podemos buscar otro camino». Chaos miró a ambos, sintiendo el peso del liderazgo. «Lo sé», dijo con voz firme. «Pero no podemos abandonar ahora. Hemos llegado más lejos que nadie. Este es el paraíso del que hablaban los antiguos, el lugar donde los mundos se encuentran».
Un silencio tenso siguió a sus palabras. Por un instante, el grupo pareció fracturarse, dividido entre el deseo de volver a lo conocido y la sed de aventura. Pero entonces, un aullido lejano cortó la noche, recordándoles que no estaban solos. Chaos respiró hondo. Sea cual sea el camino, lo recorreremos juntos. Porque el destino no es un lugar, sino la decisión de seguir adelante. Y así, bajo el manto oscuro del bosque desconocido, sellaron su pacto con la esperanza y la determinación de enfrentar lo que viniera. Las primeras luces del alba se colaban con dificultad entre la espesura del bosque, pintando de oro las hojas húmedas y las rocas cubiertas de musgo. El silencio reinaba absoluto, roto solo por el canto lejano de aves desconocidas y el susurro del viento entre las ramas. Chao se despertó con un presentimiento extraño, una sensación en el pecho que le decía que algo estaba a punto de cambiar. Alzó la vista y vio que Runtigua ya estaba despierta, atenta, con los ojos recorriendo la penumbra del bosque. ¿Qué pasa?, preguntó él, incorporándose lentamente. Ella no respondió, pero sus dedos se cerraron alrededor del mango de Sumid Mor Masamune apareció entonces, también alerta, y juntos empezaron a recoger el campamento para continuar. Los días siguientes avanzaron entre sombras densas y caminos inciertos. Cada paso requería precaución, pues no sabían qué criatura o espíritu acechaba en las ramas o bajo la maleza. Una tarde, mientras cruzaban un río de aguas cristalinas, Masamune encontró un conjunto de piedras alineadas con extraños grabados, similares a los símbolos que habían visto en los árboles. Esto debe ser una señal, dijo. Alguien estuvo aquí antes que nosotros. Chaos examinó las marcas, notando que formaban un patrón que parecía un mapa, aunque desconocía su significado. Quizás sea un mensaje de quienes vinieron antes, murmuró. O una advertencia. Runtigua, que estaba observando el horizonte, señaló hacia el este. Allí, detrás de esa colina, dijo, hay humo. Una señal de vida. El grupo decidió avanzar con cautela.